homeostasia y nos queda ver justamente, ayer habíamos empezado respecto de la respuesta inmune por leucocitos. Hemos visto varios conceptos, vamos a repetir rapidito. La inmunidad es la capacidad que tiene el organismo para responder frente a algún proceso infeccioso, frente a algún mecanismo nocivo o dañino, como puede ser mediado por toxinas. Tenemos dos tipos de inmunidad, la adquirida y la innata. Siempre recordar que la inmunidad innata es una variante de inmunidad que sirve para protección, lógicamente, frente a la agresión, pero la diferencia y el carácter peculiar que tiene la inmunidad innata es que nacemos con esta inmunidad. Es transmitida, además, por nuestros progenitores, sobre todo nuestra madre, nos transmite anticuerpos frente a diferentes patógenos a los cuales nuestra propia madre ya ha generado un contacto con estos patógenos. O sea, nos pasa su memoria inmunológica, pero esa memoria inmunológica para nosotros no es específica. Además, la inmunidad innata, que en un rato vamos a desglosar, implica otros componentes del organismo humano. Por ejemplo, las barreras primordiales que tenemos, como los epitelios, decíamos ayer, la piel y todas las mucosas. ¿Ya? Porque después viene la respuesta celular, después viene la respuesta humoral correspondientemente. En cambio, la inmunidad adquirida, en este caso, este tipo de inmunidad, como su nombre dice, nosotros la adquirimos una vez que entramos en contacto con un patógeno. O sea que si nunca entraríamos en contacto con un patógeno, no se genera este tipo de inmunidad. Y además, esta inmunidad adquirida mejora la capacidad de la respuesta inmune, lo que la inmunidad innata no tenía. La inmunidad innata no genera especificidad, decíamos ayer, contra los patógenos o los tóxicos. En cambio, la inmunidad adquirida sí va a generar mucha especificidad, pero hay un detalle. Mejora la especificidad cuando tenemos un segundo, un tercero, un cuarto contacto con el mismo patógeno. Por ejemplo, ¿quién no se ha resfriado en su vida actualmente? Todos nos resfriamos en toda la temporada, en todas las temporadas de cambio climático. Por ejemplo, ahora que estamos con mucho cambio climático, han descendido las temperaturas ambientales, entonces están circulando virus del resfrío común, virus de la influenza, el mismo virus COVID sigue circulando. Entonces, ya hemos tenido varios contactos con esos patógenos y la respuesta inmune ha generado un mecanismo de defensa, pero muy específico, y a eso le llamamos inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, entonces, es aquel tipo de inmunidad en el que la respuesta es dirigida y específicamente para un patógeno, para un tóxico. Por lo tanto, este tipo de inmunidad tiene dos componentes que luego vamos a ver, que son la respuesta celular específica, porque hay linfocitos T y linfocitos B que tienen memoria, así se los nomina, linfocitos T y linfocitos B de memoria. O sea, saben, reconocen al patógeno, y sobre todo los linfocitos B ya han creado anticuerpos contra estos patógenos. Entonces hay memoria inmunológica. Y el sistema inmune, decíamos, es un conjunto. No solamente corresponde a las células, no solamente corresponde a los anticuerpos o todo el proceso. No, el sistema inmune comprende toda la complejidad tisular, toda la complejidad orgánica, celular, humoral, que permite justamente generar inmunidad, es decir, contrarrestar contra un patógeno, contra una enfermedad. Hemos hablado, y es necesario recordar y reconocer estos términos: antígeno, anticuerpo. Antígeno, cualquier complejo proteico o compuesto que desencadene la respuesta inmune. ¿Ya? Si no desencadenan una respuesta inmune, por lo tanto no es un antígeno. Y como dice ahí, puede ser un compuesto propio del mismo organismo, de la misma persona, o puede ser un compuesto externo, ¿ya? No patógeno propiamente.
virus, hongo, parásito, bacteria o algún tóxico. Eso es un antígeno. Tiene que desencadenar la respuesta inmune, tanto celular como humoral. El anticuerpo es otro complejo proteico, generalmente son gamma globulinas producidas por los linfocitos B una vez que se activan. Y estas inmunoglobulinas o anticuerpos circulan en el plasma a través de la sangre para lógicamente estar atentos, estar al pendiente, podemos decir, si es que ocurriera un evento de invasión, un proceso infeccioso con cualquiera de los patógenos o tóxicos que conocemos. Hay anticuerpos naturales polireactivos, que no son otra cosa que los anticuerpos de baja afinidad, pero que son producidos por los linfocitos y siempre están ahí latentes, esperando que haya algún proceso infeccioso. Y el agotamiento de linfocitos, decíamos ayer, se refiere a que los linfocitos tienen un límite. Es como el ejército, siempre se hace esa comparación, es muy buena la analogía. Por ejemplo, en nuestro país tenemos ejército, tenemos fuerzas armadas, pero si nos invadieran, lamentablemente nuestros recursos son limitados. Y si con esos recursos no podemos contrarrestar la invasión, ¿ya?, y la agresión que podemos sufrir, lógicamente perdemos. En ese mismo sentido, el sistema inmune tiene un límite, una capacidad en la que el linfocito T sobre todo dice, hasta aquí llegamos, hasta aquí podemos. De ahí en adelante, que cada célula, que cada tejido, que cada órgano sepa cómo sobrevivir, ¿ya? Porque lógicamente tendríamos que entender que la agresión o el patógeno es muy cruento, es muy agresivo, tiene mucha virulencia y patogenicidad. Bueno, esto ayer lo habíamos saltado, ahora lo vamos a desglosar. ¿Qué es apoptosis? Es un proceso de muerte celular programada. Generalmente se estimula por el factor de necrosis tumoral, ya a través del cluster differentiation 95, activando el sistema de enzimas de las caspasas, que no necesariamente requiere inflamación. O sea, apoptosis sufren muchas células, ¿ya? En algún texto lo van a encontrar, que es muy típico hacer esta referencia, como muerte celular programada. Muerte celular programada. Entonces son aquellas células que ya han cumplido un ciclo de vida y que tienen que morir automáticamente o en el sitio donde les corresponde en su tejido, o si son circulantes como los de la sangre, lógicamente morirán en otros sitios adecuados, en otros tejidos, en otros órganos, como por ejemplo los eritrocitos que mueren en el vaso. Pero existe otro mecanismo importante recordar también, que es la autofagia, que es un mecanismo de la vía de degradación lisosómica de las células para deshacerse de detritos celulares y orgánulos dañados. Ya, la autofagia no significa muerte. La autofagia, como dice ahí, simplemente es que la célula desestructura, remodela, si quieren, sus organelos, ¿ya? Qué sé yo, su mitocondria ya ha cumplido su ciclo, entonces eliminan la mitocondria y obviamente hay un proceso de regeneración y formación de una nueva mitocondria, dependiendo del tipo de célula o tejido. Entonces no siempre se refiere a una muerte de la célula, simplemente a un recambio de algunos componentes. Los linfocitos B reguladores son muy importantes, son una población de linfocitos de carácter supresor que ayudan a la inhibición de la inflamación y de otros factores humorales. Gracias a los linfocitos B supresores, la respuesta inmune se detiene, porque todo tiene que tener un límite. Si nos ha invadido, qué sé yo, el virus del resfrío común, y sabemos que ese virus tiene un ciclo corto, aproximadamente entre 7 y 14 días, por lo tanto, que mandemos todo el arsenal inmunológico, de nada va a servir para este virus, para empezar, si su ciclo como virus realmente se va a completar y va a desaparecer automáticamente. Lógicamente, el sistema inmune tiene que aminorar el daño, tiene que amortiguar algunos de los efectos de la agresión que ha sufrido por el patógeno, pero
el virus en un momento va a desaparecer, ya no se va a replicar. De nada serviría que el sistema inmune siga estando activo, siga produciendo anticuerpos, siga generando replicación celular o mitosis para formar mayor cantidad, qué sé yo, de neutrófilos, de linfocitos, monocitos u otros, dependiendo del tipo de patógeno que nos invada. Entonces, para eso están justamente los linfocitos, tanto T y B reguladores, que les dicen alto, alto, hasta aquí nomás. Ya no tenemos el patógeno, de hecho el daño puede ser cruento o no. Entonces ahora viene el proceso de regeneración ya, y restauración del tejido, porque todo tiene que volver a la normalidad en lo posible. Las células dendríticas, ¿qué son las células dendríticas? Son una variante de células dentro del sistema inmune que se conocen como células presentadoras de antígeno. Son parte del sistema inmune adaptativo mieloide y linfoide. Es como aquella célula, porque un macrófago, valga la mención y aclaración, un macrófago también puede ser una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? De hecho, el macrófago tiene mejor capacidad de ser una célula presentadora de antígeno en el siguiente sentido. ¿Qué es una célula presentadora de antígeno? El macrófago, como tiene capacidad fagocítica, agarra al patógeno, virus, hongo, bacteria, parásito, lo fagocita, como su nombre dice, ¿ya? E internamente elimina al patógeno, a cualquiera de los componentes, y agarra un pedacito de ese componente y lo pone en su superficie de membrana. Entonces, esa proteína, glucoproteína, o puede ser algún otro componente del virus, del parásito, del hongo, de la bacteria, va a estar presente en la superficie de membrana de este macrófago o de la célula presentadora de antígeno. Entonces viene un neutrófilo, viene un linfocito y se comunican entre las células inmunes. ¿Ya? Hay un sistema de comunicación y de reconocimiento. Se acerca y voy a expresarlo de un modo muy coloquial, le dice: hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de nuevo? Y el macrófago le dice: fíjate, tengo este antígeno. Es de un patógeno que hace un rato ya lo he eliminado. Entonces, si reconocen ese pequeño segmento, que generalmente es una proteína o glucoproteína o lipoproteína, si reconocen ese segmento, donde sea, incluso si estuviera en una célula propia, normal, natural del huésped, igual hay que eliminarlo, porque se lo considera dañino o nocivo para el organismo. Entonces, para eso sirve una célula presentadora de antígeno. Y las células dendríticas, que repito, son parte del sistema inmunitario adaptativo, ya están asentadas justamente en diferentes tejidos, como por ejemplo en el epitelio subdérmico, o en el tejido subdérmico, para ser correcto. Tenemos los linfocitos CD4, no pueden olvidar esta variante. Los linfocitos T de tipo CD4 son un grupo de linfocitos que participan en la inmunidad adaptativa, ayudando a los linfocitos B. Los linfocitos T CD4 se conocen mejor como los linfocitos T colaboradores o linfocitos T helper. De hecho, valga la mención y aclaración, estas células son las que habitualmente en las inmunodeficiencias, la más típica que conocemos, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ¿ya? El VIH, degenera, es decir, no permite la proliferación de estas células del sistema inmune de los linfocitos TCD4. Luego tenemos la otra variante, que son los linfocitos TCD8, son otro subgrupo de linfocitos de carácter citotóxicos. Siempre hay este comentario, este criterio, muy elegantemente lo mencionamos, lo van a encontrar en cualquier bibliografía, incluso lo han hecho memes y demás. Es aquella célula que primero, la teoría así textual en algunos textos, que dice, es aquella célula que primero dispara y luego pregunta. Entonces se acerca al patógeno, lo elimina y después dice, ¿y quién era este? ¿Quién era? No importa, bueno, yo hice mi trabajo. Eso es lo que hace el linfocito T citotóxico. Elimina el patógeno ya, aún sin necesidad de generar un reconocimiento celular.
porque es llamado justamente en un sitio donde generalmente se está sufriendo una agresión o un proceso infeccioso de invasión por patógenos, virus, hongos, parásitos, bacterias u otros. Entonces, eso ocurre cuando, por ejemplo, tenemos células tumorales. Ahí se forman muchos linfocitos T de la variante CD8 y lo que hacen es tratar de eliminar, en este caso, el tumor a las células tumorales o algún otro componente infeccioso. Bueno, ya habíamos mencionado ayer, tenemos varios tejidos y órganos que son parte del sistema inmune. De hecho, el sistema linfoideo ya lo dividimos en dos grandes grupos, o los órganos o tejidos linfoideos los dividimos en dos grandes grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios tienen o cumplen dos características, decíamos ayer. Uno, o forman a las células inmunes, glóbulos blancos, o los capacitan y les permiten la maduración a estas células o leucocitos, ¿ya? Entonces, para ser un órgano linfoideo primario, o formas a la célula, al leucocito, cualquiera de sus variantes, linfocitos, neutrófilos, monocitos, los macrófagos, aquí me estoy olvidando, eosinófilos y demás. Entonces, si las formas, eres un órgano linfoideo primario. Pero si no las formas, pero tienes capacidad de recepcionar estas células y las capacitas o les permites su maduración, entonces también eres un órgano linfoideo primario. Y el otro único órgano con esa característica es el timo. Obviamente, me olvidé mencionar, la médula ósea representa un órgano linfoideo primario, porque ahí se forman todas las células de la sangre, incluidos los leucocitos, todas sus variantes. En cambio, en el timo no se generan los linfocitos, pero ahí llegan y ahí maduran los linfocitos y se capacitan, sobre todo los linfocitos de tipo T. Por algo se llaman de esa manera, ayer ya lo habíamos explicado, son linfocitos tímicos, por eso llevan esa subdenominación, linfocitos T. En cambio, los otros órganos, en las mucosas, vasos linfáticos, la misma piel, el vaso, ganglios linfáticos y amígdalas, solamente representan como órganos de carácter secundario. Es decir, ahí ya no maduran, ahí ya no se forman, solamente se asientan. Se asientan los linfocitos, se asientan los monocitos, se asientan los diferentes componentes de los grupos celulares leucocitarios. Esto ya es reiterativo. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de la respuesta inmune de tipo innata en particular. ¿Cómo es que se genera esta respuesta? ¿Cuáles son los componentes fundamentales que tiene la respuesta inmune innata? Este detalle, espero que me lo entiendan, es un aspecto muy elegante que lo van a conocer ahora. Lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, con la célula, ocurre con las citotóxicas y en parte también ocurre con las natural killers, ¿no? Asesinas naturales. Estas células no siempre requieren un reconocimiento celular. Atacan y dañan a todo lo que se encuentre en su paso o al frente. Pero otras células no hacen eso. Primero tienen que generar reconocimiento. Si no la reconocen a la célula, recién empieza el ataque, recién empieza la agresión, recién liberan sus componentes que van a ser nocivos para el patógeno, generalmente enzimas. Bueno, entonces hay una gran cantidad, es difícil tener en mente todos los sistemas de reconocimiento. Hay una gran cantidad de proteínas, en este caso receptores de reconocimiento de configuraciones de patrones, ¿ya? Se conocen mejor como los receptores de tipo TOL. No estoy hablando, por si acaso, no estoy hablando del sistema o del gran complejo proteico de histocompatibilidad mayor de tipo 1 o de tipo 2. No, eso es diferente. También sirve, lógicamente, para reconocimiento, pero eso mejor aplica en temas de trasplantes y otros.
En este caso, para reconocimiento celular y para reconocimiento de patógenos, no hace falta siempre estar ligado al reconocimiento del complejo de histocompatibilidad. Entonces, tenemos otros receptores, dicen los autores, en los linfocitos, en los macrófagos y en los neutrófilos, sobre todo. Se conocen mejor como los receptores de tipo TOL. O también tenemos los receptores de tipo lectina tipo C, los receptores similares al gen 1 inducible del ácido retinoico o RIC y los receptores similares al NOT. ¿Para qué sirven? Como su nombre más o menos de modo general nos dice, sirve para reconocer algunos patrones ya de configuración que tenemos en las células en particular y que sobre todo tienen los patógenos. Los patógenos tienen, ustedes ya deben estar conociendo más a detalle y en profundidad, las bacterias, tanto gram positivas, gram negativas, los parásitos, hongos, que lo van a ver después, y los virus, siempre tienen ya un segmento proteico. Puede ser una glucoproteína, una lipoproteína o una simple proteína de base proteica con sus diferentes aminoácidos. Siempre permite el reconocimiento del patógeno. De ahí es que podemos a veces incluso replicar algunos de esos componentes y producir vacunas, ¿ya? De ahí es de donde derivan las vacunas. Aunque sabemos bien que las vacunas también tienen sus variantes. Hay vacunas con el patógeno vivo, hay vacunas con el patógeno atenuado y hay vacunas que solamente tienen un pequeño segmento antigénico del patógeno. Pero estos receptores de reconocimiento de configuraciones reconocen otras estructuras que están en la superficie de la membrana, tanto de bacterias, virus, hongos o parásitos, porque hay una cualidad, hay una característica muy similar entre todos ellos, y enseguida lo vamos a ver. Tenemos también como componente del sistema inmune innato los péptidos antimicrobianos, que son defensinas alfa, defensinas beta, cateolina, protegrina, granulosina, histamina, inhibidor de la leucoproteasa, secretora de prebióticos. Las células que participan dentro del sistema inmune innato, los macrófagos, células dendríticas, linfocitos NK, linfocitos NKT, los neutrófilos, eosinófilos, células sedadas, basófilos y células epiteliales. El complemento, que es un conjunto, luego lo vamos a ver, es un conjunto o complejo proteico, ya que también está circulando en sangre. No son lo mismo que los anticuerpos, por si acaso, son diferentes a los anticuerpos, pero también son una variante de proteínas que coadyuvan en la respuesta inmune. Por eso se llama el complemento. Complementan a la respuesta celular y a la respuesta humoral generada en un evento inmunológico. Y las citocinas, que vienen a ser parte de la respuesta humoral. Las citocinas son compuestos de diferentes estructuras que liberan las células inmunes, liberan los linfocitos, los neutrófilos, eosinófilos, y sirven para 2 o 3 mecanismos principales. Uno, sirve para comunicación entre ambas células, ¿ya? Sirven para un sistema de quimioatracción. La quimioatracción no es otra cosa que generar un aviso de llamado para que vengan más células inmunes al sitio donde se está produciendo algún proceso infeccioso o de invasión. Y también sirven, lógicamente, para activar a otros componentes celulares para la respuesta inmunitaria correspondiente. Entonces, los componentes del sistema inmune, tenemos el componente epitelial innato, por si acaso, componente epitelial, el celular y el humoral. Vamos a revisar a las células que son parte del sistema inmune, y esto es hablar de los leucocitos en general. Todos ellos participan en la respuesta inmune, aunque los linfocitos ya son de la respuesta inmune más específica, adaptativa. En cambio, estos primeros son de la respuesta inmune innata correspondientemente. Tenemos por un lado los neutrófilos. No olviden, cuando hemos empezado el capítulo de sangre les hablaba, hay 2 tipos de líneas celulares leucocitarias, que son los granulocitos y los agranulocitos,
Entre los granulocitos tenemos a los neutrófilos, justamente uno de ellos. Luego también tenemos a los eosinófilos y a los basófilos correspondientemente. Por el otro lado, los agranulocitos, encontramos a los monocitos y a los linfocitos. Los neutrófilos son una línea celular muy específica que representan entre el 60 y el 70% de toda la población de células blancas. Eso significa que de cada 100, 60 o 70 sí o sí van a ser neutrófilos. Y estos neutrófilos están activos más o menos alrededor de 2 semanas, 14 días, circulantes en sangre. En sus gránulos, ¿qué encontramos? Encontramos elastasas, que es lógicamente una enzima que va a degradar la proteína elástica o elastina, y también tenemos las colagenasas, tenemos factor activador de plaquetas, catepsinas G, y también puede producir factor de necrosis tumoral e interleucina 17. De hecho, esto solo es un resumen, no es lo único que puede hacer esta célula. Puede producir muchos más otros compuestos, pero son los más elementales o los más importantes en cuanto a los neutrófilos. Valga la aclaración y la mención, que también lo habíamos hecho ya antes, los neutrófilos son los primeros en responder frente a una agresión, frente a una invasión, sea por virus, hongo, parásito, bacteria. Pero aclarando el detalle, responden mejor frente a procesos infecciosos bacterianos. Responden mejor frente a procesos infecciosos bacterianos. Bueno. Tenemos que mencionar, esto sí es importante, de seguro les van a preguntar la siguiente semana, ¿qué pasa? ¿Cuál es el término o la nominación que usamos cuando aumenta la cantidad de neutrófilos o cuando disminuye la cantidad de neutrófilos? Ya se llama, cuando aumenta, se llama, o usamos el término neutrofilia. Neutrofilia. De alguna vez les van a preguntar, de seguro, cada célula, lógicamente, tiene un proceso de maduración hasta que son propiamente adultos y activos. Entonces, en los neutrófilos hay una variante celular intermedia que se conocen como callados, ¿ya? Los callados no son otra cosa que las células jóvenes en relación a los neutrófilos. O sea, es una etapa juvenil del neutrófilo. ¿Cuál es la desventaja? No desventaja, ¿cuál es la peculiaridad que tiene el callado o esta célula juvenil del neutrófilo? No tiene una respuesta inmune adecuada. O sea, no está totalmente preparado. Por lo tanto, en algún evento infeccioso que es muy peculiar cuando pedimos un hemograma, el laboratorista nos reporta glóbulos rojos tal cantidad, hematocrito, etc. Y nos dice leucocitos tal cantidad. Neutrófilos nos darán su porcentaje y abajo de neutrófilos nos refieren callados, población juvenil de neutrófilos. Si está por encima del 2%, que ese es su rango, entre 1 y 2%, o algunos autores dicen menos del 1%. Entonces, si está en ese rango, se acepta. Es normal que haya población juvenil de neutrófilos, pero cuando ya supera, significa que el evento infeccioso es agudo. O sea, ¿con qué nos vamos a topar? Aumenta la cantidad de neutrófilos, neutrofilia, pero puede haber un aumento también en la población juvenil de neutrófilos, de los callados, por encima del 2%. Entonces, ese proceso infeccioso teóricamente es agudo. Agudo. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque hay dos tipos de inflamación, la inflamación aguda propiamente y la inflamación crónica. Eso lo vamos a hablar mejor mañana, pero me adelanto un poco. La inflamación aguda simplemente implica las 2 o 3 primeras semanas del proceso de invasión por virus, parásitos, hongos, bacterias, cualquiera de ellos. De ahí en adelante, si supera ese tiempo, 2 o 3 semanas, según el autor, entonces ya estamos hablando de una infección crónica, de un proceso inflamatorio crónico. Y en un proceso inflamatorio crónico ya no vamos a encontrar neutrófilos, o sea, los neutrófilos van a volver a su rango normal. Otra población
inmunológica celular es la que más bien empezará a aumentar en cantidad. En este caso van a ser los linfocitos y los macrófagos. Pero si estamos hablando de un proceso infeccioso agudo, son los primeros que van a responder los neutrófilos, o también llamados, por si acaso en algún laboratorio les van a reportar como células segmentadas. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando ocurre lo contrario? Cuando disminuye la cantidad de neutrófilos, usamos el término neutropenia, disminución de la cantidad, del número, del recuento exacto de neutrófilos. Indistintamente la cantidad de los callados, que de seguro los callados van a ser menores o también pueden aumentar, pero eso es indistinto. Solo valga la aclaración y la mención. ¿Por qué aumentan los callados? Porque la infección, el proceso inflamatorio supera la actividad de los neutrófilos que ya estaban presentes. Entonces, hasta que se repliquen, hasta que generen mitosis, ya, los jóvenes, en este caso, los neutrófilos jóvenes, se los manda a que puedan combatir. Lamentablemente, ya habíamos dicho, no tienen esa capacidad de combate, simplemente están yendo a morir. ¿Ya? Claro, harán un pequeño efecto, tratarán de contrarrestar, pero no lo van a lograr. No son un tipo de población celular con capacidad de respuesta adecuada frente a una agresión. Junto con los neutrófilos tenemos a los monocitos, ¿ya? O lo que viene a ser el gran sistema o complejo monocito-fagocitario, porque no olviden, la teoría todavía está vigente. ¿Los macrófagos de dónde se derivan? Lo dejo como pregunta. Es muy simple, de hecho la respuesta creo un poco obvia. La teoría nos dice que los macrófagos no son otra cosa que la fusión de varios monocitos formando una célula gigante con capacidad de fagocitosis propiamente. Entonces los monocitos, para ser activos, tendrán que fusionarse y formar a los macrófagos. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un proceso de invasión o de infección? Lógicamente, más monocitos se replican, se fusionan entre sí y se forman mayor cantidad de macrófagos, porque necesitamos macrófagos por su capacidad fagocítica, sobre todo porque el carácter que tienen los macrófagos es poder eliminar a varias células, a varios patógenos al mismo tiempo. En cambio, los neutrófilos es solamente uno a uno. Si vence el neutrófilo, lógicamente pasará con el siguiente patógeno y hace lo mismo, ya hacen su trabajo. Pero el macrófago, por su capacidad fagocítica, puede eliminar a varios patógenos al mismo tiempo, justamente con el proceso o mecanismo de la fagocitosis. Los monocitos solamente están en una cantidad o en un porcentaje de 1 a 6% en la sangre. No son granulados, pero pueden producir una gran cantidad de compuestos reactivos del oxígeno. Pueden producir óxido nítrico, interleucina 1, interleucina 12 e interleucina 23. Los monocitos generan muchas quimiosinas. Las quimiosinas son un grupo de glucoproteínas que se liberan al torrente sanguíneo, al plasma, lógicamente, para que pueda servir como un sistema de atracción de otras células, tanto neutrófilos como monocitos. O sea, se atraen a más células correspondientes. Y los macrófagos se activan, no vaya a ser una pregunta de examen, los macrófagos se activan generalmente por el interferón gamma, pero también pueden ser activados por la interleucina 12 y otros componentes. De hecho, si el macrófago está frente ya al patógeno, automáticamente se va a activar y él mismo va a empezar a liberar mayor cantidad de interferón gamma o interleucina 12. Ahora, solamente para que tengan en mente, hay más componentes en los neutrófilos, hay más componentes en los monocitos. De hecho, en cualquier célula van a encontrar mucho más teoría. Por un lado, tenemos mayor cantidad de receptores para diferentes compuestos, ¿ya?
14, que es un receptor para lipopolisacárido. De hecho, las bacterias, sobre todo las de tipo gram negativas, es un componente principal de su membrana, de su cápsula. Por lo tanto, cuando se reconoce esto, cuando se acopla más bien con este receptor, lógicamente el neutrófilo ataca directamente. Tenemos receptores para anticuerpos. ¿Ya? El anticuerpo también, cuando es nuevo, cuando es una inmunoglobulina de tipo M, que son las que se producen en la etapa inicial de un proceso también infeccioso, mediado por los linfocitos B, entonces va a estar en el torrente sanguíneo un tiempo y después irá desapareciendo. Pero saben que en ese tiempo, cuando está la inmunoglobulina M está presente, es porque la invasión está ocurriendo en esa temporada, en ese lapso de tiempo, ¿ya? Entonces el neutrófilo, si se topa con una inmunoglobulina M, la inmunoglobulina M se acopla en ese receptor, por lo tanto, son los otros. Por lo tanto, una vez que se acopla la inmunoglobulina M o la G, dependiendo, este neutrófilo se va a activar y va a ser atraído hacia el sitio donde se está sufriendo la agresión. Tiene el receptor para interleucina 8, que es una quimiosina, tiene receptores para otros componentes quimiotácticos y también tiene receptores para diferentes otros elementos. Por ejemplo, el monocito, aquí nos está hablando todos los receptores que tiene, y esta otra mitad nos dice todo lo que puede producir un monocito. Rapidito lo revisamos. Tiene receptores para selectinas P y E, tiene receptores para selectina L, tiene receptores de tipo ICAM3, tiene receptores PANS, tiene receptores complejos, tiene receptores para inmunoglobulinas, tiene receptores para el complemento y puede producir factores de crecimiento o de desarrollo, factores estimulantes de crecimiento de colonias de granulocitos, de monocitos y granulocitos, puede producir interleucina 1, factor de necrosis tumoral, puede producir cito y quimiosinas, enzimas también que participan en el complemento, puede producir interleucina 12 que activa tanto a linfocitos T como a los macrófagos, puede participar en la formación de granulomas, produce interleucina 1, interleucina 6, interferón gamma. Bueno, tiene una gran cantidad de opciones cada célula. Eso solamente es un pequeño detalle y resumen de lo que puede realizar tanto los neutrófilos como los monocitos. En este caso tenemos ahora los eosinófilos y los basófilos correspondientemente. Los eosinófilos se parecen en parte a los neutrófilos, pero no son los primeros en responder, ¿ya? No son los primeros en responder. La población puede ingresar, no es un patógeno propiamente, ¿ya? Pero en el asmático se genera una respuesta exagerada. Y esa respuesta exagerada generalmente está mediada por eosinófilos, por linfocitos T helper de tipo 2 y muchos otros cofactores humorales. Entonces, en el caso de los eosinófilos, no siempre van a responder a invasión, ¿ya? Alguien puede ser alérgico a algún alimento. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el más típico? Hoy por hoy el alimento más típico es el... ¿Perdón? Maní. El maní, gracias. No, hay otro... No, del pan... El gluten, gracias. Se me fue el nombre. Bueno, hay muchos alimentos que no son tóxicos. O sea, gran parte de la población somos tolerantes a ese alimento o lo podemos metabolizar. Pero hay una parte de la población que no es tolerante, no puede metabolizarlo y más bien le genera una reacción de tipo alérgica, ¿ya? Aparecen los ronches y etcétera. De hecho, por ejemplo, las picaduras de insectos, no de todos los insectos por si acaso, o arácnidos o alacranes y demás, no. Algunas picaduras como de la abeja, como de las hormigas, nos inoculan un producto, habitualmente contiene ácido acético y otros, solamente es un producto que podemos metabolizarlo, no es tan tóxico, no es tan nocivo, pero una vez que sufrimos la picadura, en algunos pacientes empiezan a aparecer varias ronchas, ¿ya? Son alérgicos también a las picaduras y algunos otros compuestos que llevan justamente la inoculación dentro de la picadura, ¿no? De los insectos.
Entonces, ahí es cuando aparecen, de ahí es cuando responden mejor los eosinófilos. Entonces, ¿cuál es el término que usamos cuando aumenta la cantidad de eosinófilos? Similar a los neutrófilos, eosinofilia, ¿ya? Y cuando la cantidad es menor de eosinófilos, no se usa la eosinopenia, no aplica, simplemente disminución de eosinófilos. No hay una nominación, una terminología más adecuada, porque además la población es relativamente baja, es 1, 2 o 3 células cada 100, son pocos los eosinófilos, por lo tanto considerar que es más bajo, que puede ser más bajo que una célula, 0 simplemente, y eso sigue siendo relativamente normal para una persona. En cambio, los basófilos, algo similar con los eosinófilos, en el sentido que la población también es muy baja, solamente 0,5 o al 1% de toda la población leucocitaria representa un basófilo. También son células granuladas, lógicamente, y producen, por ejemplo, histamina, que coadyuva en la respuesta alérgica, muy importante, heparina como anticoagulante natural para la fluidez de la sangre, mieloperoxidasa, también producen exonucleasas, participan junto con los eosinófilos en respuestas alérgicas como el tipo de la urticaria, el asma, la rinitis e inclusive durante el shock anafiláctico, porque los eosinófilos junto con los monocitos son los que coadyuvan, ¿ya?, a la respuesta anafiláctica como tal, que puede llegar al estado de shock, ¿ya? Entonces, el grado más complejo de una respuesta alérgica es justamente el estado de shock anafiláctico o simplemente anafilaxia. Así lo van a encontrar en diferentes literaturas. También puede producir interleucina 3, interleucina 4, interleucina 13 para comunicación celular y activación de otros grupos celulares. Lo mismo que hemos visto hace un rato con los neutrófilos y los monocitos, hay una gran cantidad de receptores que tiene cada célula y así como una capacidad también muy considerable de producción de diferentes compuestos. Mucho dependerá del tipo de célula, lógicamente, y cómo puede coadyuvar. Si revisamos el eosinófilo, por ejemplo, puede producir interleucina 3, interleucina 4 para activar a los macrófagos, puede producir la proteína mieloósea, que es justamente para activar a los neutrófilos. Luego también tenemos activación de las células mastocíticas. Luego tenemos la producción de interleucina 6, el complejo EPRIL, que sirven para activar elementos celulares a nivel óseo. Bueno, hay muchos compuestos que pueden producir las células en sí, como actividad celular cotidiana o frente a una invasión de patógenos. Lo mismo ocurre con los basófilos. Por último, en cuanto a las células, simplemente con la siguiente aclaración: solo los macrófagos y los neutrófilos pertenecen al sistema de respuesta inmune innata. En cambio, los eosinófilos, los basófilos y en este caso los linfocitos ya responden mejor dentro del sistema inmunitario adaptativo, cuando ya entramos en contacto con justamente este tipo de patógenos o compuestos nocivos. Y los linfocitos, de hecho, aparecen mejor en etapas de invasión viral, en procesos tumorales, ¿ya?, y en de inflamación crónica, que ya habíamos mencionado. Entonces, en la primera etapa de la inflamación por cualquier proceso infeccioso, casi siempre nos vamos a topar con neutrófilos, pero si ya han pasado las 2-3 semanas, los que vienen después son los linfocitos. Porque los linfocitos son más agresivos, los neutrófilos no. ¿Ya? Pueden limitarse fácilmente y su replicación es más rápida de los neutrófilos a diferencia de los linfocitos. Tenemos las dos variantes, lógicamente, los linfocitos T, los linfocitos B.
en una proporción de entre 20 al 40% de la población de los leucocitos, ya decíamos, participan en la inflamación crónica, ya no en la inflamación aguda. También se los ve muy presentes cuando hay infecciones virales o cuando se tiene que atacar a un proceso o evento tumoral. Tenemos los linfocitos B que, para ser activos, los linfocitos B tienen que cambiar su nominación y tienen que cambiar su configuración celular. Cuando se activa un linfocito B, cambia un poco la estructura de la célula y cambia su nominación. Las nominamos como células plasmáticas. Y van a ser las células plasmáticas las que tengan esa capacidad de producir anticuerpos. Si no se activa al linfocito B y no se transforma en célula plasmática, no se produce anticuerpos. Por lo tanto, no hay respuesta humoral. No hay respuesta humoral. Y de hecho, esa es la respuesta más específica. ¿Ya? Los anticuerpos son los que generan la especificidad dentro de la respuesta inmune adaptativa. Quería mencionar, porque se me estaba viniendo en la mente, no hemos mencionado de los monocitos. ¿Qué pasa cuando hay una gran cantidad de monocitos? ¿Cuál es el término que usamos? Se dice monocitosis. El aumento exagerado en el número o en el recuento de monocitos, usamos el término monocitosis. Y lo mismo, como hablábamos para los eosinófilos, como la población es tan baja de monocitos, no hay un término que se pueda aplicar para cuando disminuyen la cantidad de monocitos. ¿Ya? Es decir, simplemente podemos decir baja cantidad o disminución del recuento del grupo de la línea celular de monocitos. En cambio, con los linfocitos sí podemos mencionar, cuando aumenta su cantidad, estamos hablando de linfocitosis, ¿ya? Y el grado más exagerado que tenemos de producción y proliferación de células linfoideas, sobre todo de la variante linfocitos T, se conoce como la leucemia. ¿Ya? Las leucemias son un tipo de trastorno neoplásico en el que hay mucha proliferación de esta línea celular, sobre todo de los linfocitos T. Hay una sobrepoblación. Bueno, en el caso de las poliglobulias que hemos mencionado también en su momento, cuando hay poliglobulias estamos hablando que aumenta la cantidad tanto de glóbulos rojos como también de glóbulos blancos en general, no solamente la línea celular linfocítica. Una variante de poliglobulia es la policitemia. En la policitemia también hay aumento de glóbulos rojos, sobre todo, y a su vez también puede existir aumento en la cantidad de leucocitos en general. ¿Cómo trabajan los linfocitos en general? Como decíamos, estos responden tardíamente. No los vamos a encontrar en la primera etapa de la invasión del proceso inflamatorio o infeccioso. No lo vamos a encontrar. Siempre responden después. Cuando los neutrófilos se dan cuenta que ya no tienen la capacidad o están siendo rebasados en su respuesta inmune, recién es cuando se les llama a los linfocitos. O puede ser que ya tenemos un segundo contacto con el mismo patógeno y en ese momento se les llama también a los linfocitos para que puedan responder de manera más rápida. Porque no olviden, estos, sobre todo los linfocitos T y B, además de tener memoria, son los que participan en la respuesta inmunológica adaptativa. ¿Ya? Es decir, cuando ya hemos entrado en contacto una vez con el patógeno y esta ya es la segunda o la tercera vez, la tercera ocasión con el mismo patógeno. Por eso la respuesta va a ser más rápida, más efectiva y más dirigida. Más dirigida. Solo como mención, es bueno conocer este detalle en cuanto al trabajo de los linfocitos B. Los linfocitos B que participan en la respuesta inmunológica adaptativa muy específica, la especificidad se genera justamente por la producción de anticuerpos, porque son los anticuerpos los que van a encontrar al antígeno.
y van a producir justamente ese mecanismo o esa reacción antígeno-anticuerpo que es muy típica. Esto es lo que le da la especificidad a la respuesta inmunitaria adaptativa. Y tenemos 5 variantes de anticuerpos o inmunoglobulinas, que es otro nombre por su estructura. Tenemos la inmunoglobulina M, que es pentamérica, es decir, son 5 ya monomérica. ¿Cuándo aparecen cada una de esas variantes de anticuerpos o inmunoglobulinas? La inmunoglobulina G aparece en respuesta tardía o secundaria. Esto ya lo estaba mencionando hace un rato. La primera inmunoglobulina que se produce siempre va a ser la M. Cuando tenemos y hacemos un estudio hematológico, en este caso de componentes séricos en el plasma, lo que nos vamos a encontrar probablemente en un evento infeccioso reciente, agudo, de esta temporada, ¿ya?, son con las inmunoglobulinas de tipo M. ¿Qué significa? No nos va a dar la especificidad, o sea, si encontramos un anticuerpo, una inmunoglobulina M, no nos dice dónde está el proceso inflamatorio o el proceso infeccioso. Solo nos dice, por la presencia de la inmunoglobulina M, hay un evento infeccioso inflamatorio agudo, actual, en este momento, en este lapso. Es lo único que nos dice. Bueno, pero si el evento ya es crónico, ya es de larga data, de larga evolución, aparecerá en este caso la inmunoglobulina G. Entonces, siempre van a toparse en la literatura, hay 2 picos. El pico inicial de la inmunoglobulina M, que luego, pasando las 2 semanas, va cayendo rápidamente. Si el proceso infeccioso, la invasión por cualquier patógeno sigue, es persistente, aparecerá el pico de ascenso de la inmunoglobulina G. ¿Ya? Entonces, cuando aparece ya la inmunoglobulina G, significa que el evento inflamatorio ya es crónico. El proceso de invasión tal vez está siendo persistente o, lo estoy aclarando, es crónico, ¿ya?, es persistente, o simplemente ya es parte de la memoria inmunológica. O sea, por ejemplo, cuando nos han vacunado, qué sé yo, contra el COVID, contra la tuberculosis, contra las diferentes enfermedades, estamos desencadenando una respuesta inmunológica de memoria de tipo adaptativa. Lo que queremos que el organismo haga es justamente producir algunas de estas inmunoglobulinas o anticuerpos. Y en la primera instancia, dependiendo del tipo de vacuna, ya habíamos aclarado hace un instante, decíamos hay vacunas con el patógeno vivo, ¿ya?, hay vacunas con el patógeno atenuado, hay vacunas con una pequeña parte del patógeno simplemente. Entonces, dependiendo del tipo de vacuna, puede generar mejor o menor respuesta inmunológica adaptativa. A lo que queremos llegar es que siempre, cuando nos vacunamos o cuando hay una segunda invasión, tercera, cuarta, quinta, etc., lo que queremos es que siempre aparezca la inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina G puede persistir en la sangre muchos años. Y ahí está parte de la respuesta inmunológica adaptativa también de memoria. O sea, ni bien vuelve a aparecer el patógeno, la inmunoglobulina G ya estaba circulando para ese patógeno. Entonces va a generar el mecanismo de opsonización, de reconocimiento, va a venir el macrófago, lo va a reconocer como patógeno y lo va a eliminar. Ya no va a haber necesidad de preguntar quién es, por qué está aquí o para qué está aquí. Directamente se lo elimina a esa célula o a ese invasor. Entonces la inmunoglobulina G, como dice acá, genera opsonización. De hecho, cualquiera puede opsonizar, pero sobre todo las inmunoglobulinas G son las que mejor opsonizan y además atraviesa la barrera placentaria. Eso significa que nos puede transmitir inmunidad, ¿ya?, de tipo innata para el nuevo ser o nuevo producto. La inmunoglobulina A, muy típica, es secretora y además se encuentra en muchas de las mucosas. Por ejemplo, vía respiratoria, en la vía digestiva, ahí está ya asentada y también circula en gran cantidad en sangre la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es también de transmisión materno-fetal, tanto por vía placentaria, hematoplacentaria, pero como dice ahí su nombre,
también se puede transmitir inmunoglobulina A través de la leche materna, por la lactancia. Después tenemos la inmunoglobulina M, que ya hemos mencionado, aparece siempre en primera instancia en cualquier evento inmunológico con respuesta adaptativa. La inmunoglobulina E, de hecho, coadyuva y trabaja junto con los eosinófilos y los monocitos, porque aparece justamente en reacciones de hipersensibilidad, aparece en las alergias o en infecciones por parásitos. Y es el mismo trabajo que tienen los eosinófilos junto con los monocitos, los basófilos. Y después tenemos las inmunoglobulinas D, que son propias de las células linfocitarias de tipo B, es decir, están en su superficie de membrana celular. Eso también sirve para reconocimiento con otras células, para autoactivarse como célula B y luego seguir produciendo mayor cantidad de anticuerpos. Solamente permítanme tal vez esta última diapositiva para culminar por hoy en cuanto a la respuesta inmune. ¿Cómo y cuándo, de manera resumida, cómo y cuándo se genera la respuesta inmunitaria? Tenemos entonces la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, ya decíamos, implica diferentes barreras epiteliales como la piel, las mucosas y otras. Cuando el patógeno puede rebasar el epitelio, la piel o las mucosas, lógicamente se va a topar con uno de estos dos, o con los macrófagos o con los neutrófilos, que son fagocitos en ambos casos. Al mismo tiempo, los macrófagos y neutrófilos pueden estimular y desencadenar la respuesta humoral a través del sistema de complemento, ese complejo proteico que coadyuva en la respuesta inmunitaria, sobre todo del tipo innata. Pero fíjense, la respuesta dice solamente puede abarcar un lapso de tiempo entre 6 a 12 horas. Y algunos eventos infecciosos patológicos sabemos que lógicamente pueden durar más. Entonces ahí es cuando empieza y despierta lógicamente la respuesta adaptativa correspondientemente. ¿Cómo se genera la respuesta adaptativa? Lógicamente hay mediadores que estimulan a las diferentes células. Por un lado, se puede estimular a las células linfocitarias de la línea T o a las células linfocitarias de la línea B. Cuando se activan a los linfocitos T, lógicamente se van a replicar y se van a diferenciar en sus variantes. Se diferenciarán en linfocitos T citotóxicos, natural killer, reguladores de memoria y los colaboradores, los T helper 1, los T helper 2. En cambio, los linfocitos B que ya habíamos mencionado, una vez que se activan por el patógeno o por otros mecanismos intercelulares de comunicación, también se replican y al mismo tiempo ya empiezan a producir los anticuerpos. Entonces, ese es el modo en que responde el organismo frente a un proceso de invasión o infección, tanto aguda como crónica. ¿Verdad? Aunque en este caso seguiría siendo aguda porque todavía no hemos rebasado las 2 o 3 semanas correspondientemente según la teoría. Bueno, hasta ahí, señoritas jóvenes, esto es lo mismo, solo que un poco más completo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, para la nomenclatura, cuando digamos una célula que está en niveles altos, ¿no?, de concentración, ¿también podemos utilizar los términos de hiper y también de hipo o no? ¿O solamente los que usted nos indicó, doctor? No es muy apropiado, no es muy frecuente, ¿ya? Casi se puede usar, pero no es lo más correcto. Por ejemplo, usted me estaría diciendo que hubiera, cuando aumenta la cantidad de neutrófilos, añadirle el término hiperneutrocitosis, por decir. No es lo más correcto, no es lo más común, lo más frecuente. La literatura no lo enfoca de esa manera. Es el término apropiado para el aumento de
neutrófilos, ya habíamos dicho, es neutrofilia, ¿ya? Y si es bajo, neutropenia. Por ejemplo, los eosinófilos, hipereosinofilia, hipoeosinofilia, para histología, ¿no? No, cuando ya le aplicas el sufijo filia, denota justamente mayor celularidad, mayor cantidad de esa célula, de ese grupo. O sea, el sufijo filia es lo que aplica para varias células. Entonces, si ya le has puesto ese sufijo, estás justamente mencionando que hay un aumento, hay una cantidad excesiva de esa línea celular, sí o sí. O el sufijo penia, ¿ya? Neutropenia significa disminución de los neutrófilos. En algún caso, en algún texto se usa eosinopenia o vasopenia, ¿ya? Pero no es muy frecuente, porque ya decíamos la cantidad realmente es mínima y no se aplica mucho. Para linfocitosis ya es diferente, para monocitosis también hemos dicho que es diferente, ¿ya? Dices monocitosis, significa aumento en la cantidad tanto de linfocitos o monocitos, dependiendo de linfocitosis o monocitosis. Sí se puede aplicar el término linfopenia, ¿ya? O, aunque tampoco es muy aplicable el monopenia para referirnos a la disminución de este grupo de células. ¿Alguna otra duda o comentario? Más que simplemente la nominación o la terminología que usemos, pero siempre tratemos de ser adecuados en el uso de los términos, lo que tenemos que enfocar es por qué hay una cantidad excesiva de neutrófilos, linfocitos y demás, o por qué está disminuyendo. Entonces siempre tendremos que enfocar o se está produciendo poca cantidad o se está produciendo mucha cantidad, o realmente hay un proceso de invasión según cada carácter que ya hemos mencionado. Si es infección bacteriana, generalmente son neutrófilos los que aumentan. Si es infección parasitaria o una alergia, aparecerán los eosinófilos. Si es una infección crónica o son eventos virales o son tumores, generalmente van a aumentar los linfocitos, ¿ya? Entonces esos tres son los más elementales: el aumento de los linfocitos, el aumento de los eosinófilos y el aumento en la cantidad de los neutrófilos, porque los otros son relativamente complementarios. Me refiero a los monocitos, a los linfocitos B y a los basófilos respectivamente. Bueno, ¿alguna otra duda? Nada, por hoy muchísimas gracias, jóvenes. Mañana por favor entonces ya hemos aclarado